Buenas tardes, muchas gracias por su atención y atendiendo la invitación a que se hizo a este seminario del Departamento de Emulación Matemática y Sistemas Sociales de Limas. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Liliana Ramírez Ruiz, que en este caso se va por las cuestiones académicas y laborales de la doctora. Vamos a hacer primero la presentación de un video en el que nos va a hacer su exposición y posteriormente ella se conectará y procederemos a la parte de preguntas. La doctora Liliana Ruiz tiene una licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana en México, tiene estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Zeppelin en Alemania y tiene un doctorado por parte de la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales. Ha hecho investigación, particularmente en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en el tema de complejidad y sistemas sociales. Esto incide en el tema de la teoría de la diferenciación social de Nicholas Luhmann. Ha sido profesora en 8 universidades de América Latina, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, la Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín, Colombia, la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Ha publicado varios artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Fue editora de un libro bastante reconocido a nivel internacional, que es Una teoría sociológica de la comunicación, cuyo autor es Loeb Leitershoff, que también es un autor bastante reconocido a nivel internacional. Y recientemente ha estado coordinando la edición de distintas revistas internacionales. Fue coordinadora de la línea de publicaciones de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Y actualmente está colaboradora de proyectos en el Departamento de Cooperación Educativa Alemana del Instituto Goethe en México. Entonces, procederemos a ver su presentación. Muy buenas tardes ya. Le agradezco a Limas, a la UNAM, que me hayan invitado a esta sesión. Le agradezco a Alejandro Ruiz, con quien he venido trabajando durante estos años, mi proyecto doctoral, pero también papers que estamos prontos a publicar. Bueno, la conferencia del día de hoy, que les voy a presentar, se llama Desentrañando las controversias de la ciencia, el caso del trastorno de la personalidad. Esta es una investigación muy significativa para mí porque es una investigación a la que le he dedicado más de 10 años de mi vida. Eso es mucho tiempo. Desde el 2009 comencé a estudiar el trastorno de la personalidad. Y bueno, me gustaría comenzar esta charla con ustedes un poco contándoles qué es lo que hago. Yo estudio las controversias científicas desde un punto de vista sociológico. Este fenómeno que he tomado como caso de estudio es uno de las categorías neuropsiquiátricas más controvertidas en la medicina. Su nombre es el trastorno de la personalidad y quizá es la categoría que tiene más disputas en torno a cómo se detecta, cómo se trata, cuál es el medicamento adecuado, cómo es, incluso si es que existen. Entonces, hace unos años yo estaba inmersa en la teoría de sistemas desde el punto de vista de la ciencia y lo que quise hacer fue estudiar una controversia científica desde la teoría general de sistemas sociales de Niklas Luhmann, poniéndolo a dialogar con los estudios sociales en ciencia y tecnología, particularmente con la llamada teoría del actor LED, que son un conjunto de autores, pero también con una pensadora alemana que se llama Karin Norsetina, que es una de las primeras investigadoras que hizo estudios en los laboratorios, lo que ahora conocemos las investigaciones de laboratorio. ¿Qué es lo que hice? Bueno, como yo estaba tan interesada en saber por qué era tan controvertido el trastorno de la personalidad,
Lo que tomé como objetos para poder operacionalizar mi investigación fueron dos sociedades como comunidades de científicos. La Sociedad Internacional para el Estudio sobre los Trastornos de la Personalidad y la Sociedad Norteamericana para los Estudios sobre el Trastorno de la Personalidad. ¿Por qué estas dos sociedades? Primero, la Sociedad Internacional engloba todas las sociedades que existen. Hay sociedades regionales, está la norteamericana, hay una latinoamericana, hay una europea, hay una asiática. Esta sociedad es la sociedad que tiene más tiempo y que ha sido la que ha sostenido en gran parte la investigación sobre este trastorno. Y la otra sociedad, la norteamericana, es aquella que yo he descrito como un grupo hegemónico en la producción de conocimiento científico. Los dos objetos de investigación de estas sociedades fueron, por una parte, sus journals, que cobijan como revistas oficiales. El de la Sociedad Internacional es el Journal of Personality Disorder, y el de la Sociedad Norteamericana es el Personality Disorder Theory, Research and Treatment. Por un lado, investigo la comunicación de la ciencia expresada en artículos científicos y la analizo desde formas relacionales y matemáticas, pero por otro lado, hago investigación cualitativa en los congresos que ambas sociedades también cobijan como sus congresos oficiales. La pregunta de investigación con la que trabajé en los últimos años fue: ¿cómo se construye conocimiento controvertido sobre la categoría trastorno de la personalidad en la interacción microsocial entre científicos, observando los congresos, y por otro lado, en la comunicación sistémica de la ciencia, observando estas dos revistas? ¿Cuál era el objetivo de hacerlo desde estos dos lugares? En sociología, en la tradición sociológica, tenemos un gran dilema. Ese dilema es un dilema clásico que se llama el dilema entre lo micro y lo macro. Y si ustedes están cercanos a la tradición sociológica, saben que toda la sociología contemporánea está intentando ir más allá de ese dilema. Por ejemplo, Pierre Bourdieu dice que toda la sociología se divide entre aquella que estudia el objetivismo y otra que estudia el subjetivismo. O el otro dilema a partir del problema de lo micro y lo macro es: ¿dónde está lo social? ¿En la acción o la estructura? Bien. Mi intención con esta investigación fue buscar una forma de resolución del dilema micro-macro desde un punto de vista completamente distinto. Y con esto me ayudé de dos categorías completamente distintas a las que se venían trabajando hasta donde yo conocía en la corriente sociológica. El nivel micro es el nivel de la interacción, y con esto estuve tomando como marco teórico a Erving Goffman, el gran sociólogo canadiense. Y por otro lado, el nivel macro lo utilicé con la teoría de sistemas del sociólogo alemán Niklas Luhmann. Una segunda pregunta auxiliar la vine desarrollando conforme hice este proyecto de investigación. Si bien es cierto que Goffman me servía para lo microsocial y Luhmann para lo macrosocial, porque uno estudia el orden de las interacciones cara a cara que están situadas o localizadas, Goffman, y Luhmann estudia la sociedad como un sistema omniabarcador, lo que no podía ver con ninguno de los dos autores es que de lo microsocial pasaba a lo macrosocial y viceversa. Con la teoría de redes pude hacer un puente entre estas dos teorías, pero no fue cualquier teoría de redes. El teórico de redes que yo tomé para poder hacer un puente entre estas dos tradiciones sociológicas
fue la teoría de Harrison White. Harrison White es un sociólogo norteamericano que tiene formación sociológica, pero también matemática, y sus investigaciones, aunque en México parecen menos conocidas, han tenido muchos rendimientos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, y yo lo hice justamente como una teoría auxiliar o un puente entre ambos autores. Entonces, la pregunta auxiliar de investigación es, ¿qué de la comunicación, qué de lo macro, qué de la comunicación en la interacción, qué de la interacción en lo microsocial se desplaza a la comunicación escrita, esta entendida como lo macrosocial? Entonces, mi intención fue ver el problema del dilema micro-macro entre interacción y comunicación y después hacer un puente entre ambos. Bien, me gusta mucho en mis presentaciones utilizar este meme que hicieron mis amigos de Sociólogos que es una página de Facebook porque me parece muy ilustrativo en las investigaciones que yo realizo y las investigaciones sobre conocimiento controvertido. Antes de entrar a la imagen, me gustaría comentarles que los estudios sociales sobre las controversias tienen al menos 30 años. Lo que yo estoy haciendo es dialogando con la sociología de la ciencia, con el programa Fuerte, pero también con la sociología de la salud mental. Cuando alguien me pregunta, bueno, sí, pero tú nunca nos dices qué es el trastorno de la personalidad, lo que yo les digo es, ustedes díganme, si son mis colegas sociólogos, porque yo soy socióloga de formación, ¿qué es la sociedad? Los sociólogos no tenemos una descripción unificada. Tenemos propuestas de la sociedad, pero no tenemos una descripción unificada. Lo segundo que les pregunto es, díganme cómo se mide lo social. ¿Matemático o cualitativo? En tercer lugar es, ¿dónde está la sociedad? Así como ese problema no podemos resolverlo los sociólogos, lo mismo pasa con el trastorno de la personalidad. No sabemos dónde está, no sabemos cómo se mide, es decir, hay mucha investigación, pero no hay nada que no esté controvertido. Mi conclusión a la investigación doctoral es que una de las características del conocimiento es que es controvertible. Es decir, que una de sus características es que es puesto en duda. No funciona solo desde la verdad, sino que para que la ciencia siga existiendo, el conocimiento es todo el tiempo controvertible. Entonces, yo hice algo que si intento ser un poco menos académica y más cercana a ustedes, es un poco marciano. La teoría de Erving Goffman y la teoría de Niklas Luhmann han sido entendidas como dos teorías opuestas, dado que corresponden a tradiciones disímiles. Una es una teoría sistémica universal y la teoría de Erving Goffman nos habla sobre lo microsocial. Mi intención con esta investigación fue decir que estas teorías, el modelo sociológico de observación de las controversias que yo desarrollé, las hacen complementarias. Yo decía esto y muchas veces me encontré algunas personas que no fueron partidarias. Después me di cuenta que existía en Europa, en particular en Alemania y en Estados Unidos, un conjunto y una comunidad de científicos que estaban investigando lo mismo que yo estaba investigando. Así que para mi propuesta, yo utilicé la teoría de Erving Goffman para ver las observaciones del orden de la interacción, algo que la teoría de sistemas había pensado, pero no había desarrollado. La ciencia como un sistema funcionalmente diferenciado, lo que dice Luhmann es que la ciencia es un sistema autónomo y que solo la ciencia se encarga de la comunicación sobre la verdad. Esa es la descripción de Luhmann, pero no solo eso, sino de construir conocimiento novedoso. Y tomé la teoría de redes de Harrison White
3 conceptos para poder hacer un enlace entre estas 2 teorías y dar una respuesta a aquellos que les parecía un poco osado o aquellos que pudieran ser críticos con mi propuesta. ¿Cómo lo encontré? ¿Cuál fue una de las respuestas que a mí me pareció más interesantes a lo que yo quería hacer? En Chile hay una escuela muy fuerte, una comunidad científica muy fuerte de pensadores sistémicos. Hay una revista que se llama la revista MAD que publica solo investigación de teoría de sistemas y está indizada o está dentro de los índices de Scopus y de Easy Web of Science, tiene las dos. Y en esa revista, en el 2015, mi colega y amigo Julio Labraña publicó una entrevista que le hacía a Raf van der Straten. Raf van der Straten es un sociólogo belga que ha venido investigando durante mucho tiempo la ciencia, pero más en particular el sistema educativo. Y en esta entrevista, Julio Labraña le preguntaba a Raf van der Straten, ¿tú crees que la teoría de Luhmann y la teoría de Goffman podrían contribuir entre sí? La respuesta de van der Straten, que la tengo ahora en mi diapositiva, es: concibo los trabajos de Goffman y de Luhmann como mutuamente complementarios. El trabajo de Luhmann sobre el sistema de interacción ha quedado un poco subdesarrollado. Las contribuciones más importantes de Luhmann a la teoría de la interacción fueron publicadas a finales de los años 70 y a principios de los años 60 y a principios de los años 70. Sigo. Con la ayuda de Goffman, y esto dio muchas luces a mi investigación, se puede intentar explorar maneras de observar una teoría de la interacción. A pesar de que él no estaba particularmente enfocado en trabajar en el desarrollo de una teoría, sus escritos guardan enorme riqueza en cuanto a observaciones interesantes y aplicables sobre las características estructurales del orden de la interacción, como lo llamó Goffman, o el sistema de interacción, como lo llamó Luhmann. Me quiero detener un segundo en esta parte de mi intervención para decirles esto. Tanto Goffman y Luhmann estaban viendo en la interacción el mismo fenómeno. Aunque uno lo describía como el orden de la interacción y el otro el sistema de la interacción, la característica es que estos sistemas necesitan la presencia de personas que están cara a cara. El código es percibir y percibir que se es percibido. Así encontraba que el mismo fenómeno, un autor lo llamaba de una forma y otro autor le llamaba de otra forma. Y mientras que Luhmann había teorizado en los primeros años de su vida sobre los sistemas de interacción, aunque a Goffman no le interesaba teorizar, servía mucho como la base metodológica para poder indagar sobre esos microsistemas que Luhmann no alcanzó a desarrollar, aunque sus estudiantes sí. Y entonces yo me propuse en mi investigación dotar a esa teoría de sentidos desde la propuesta goffmaniana. El nivel macro de mi investigación. Les acabo de decir hace un momento que yo estuve intentando resolver, o ahora les voy a mostrar cómo resolví el problema del dilema entre lo micro y lo macro. El nivel macro de mi investigación es la comunicación de la ciencia, el sistema de la ciencia. Pero ¿cómo observo o cómo se puede observar la comunicación de la ciencia? Uno puede observar la comunicación de la ciencia en los artículos, pero aquí es algo muy importante que después les vendré a explicar. Los artículos nunca existen solos. Siempre aparecen en revistas. Y las revistas lo que expresan son comunidades de expertos. Si la comunicación de los artículos, la comunicación de la ciencia sigue produciéndose, es porque están las revistas que las soportan, personas o comunidades que escriben sobre temas específicos. Entonces, dice Luhmann
¿Qué es lo que tomé de Luhmann o qué es lo que tomé de la teoría de sistemas para investigar a la ciencia, en particular las revistas y los artículos? Dice Luhmann, independientemente de lo que la ciencia sea y cómo se distinga de otras actividades, por ejemplo, la ciencia no hace lo mismo que hace el derecho. El derecho puede decir que las personas con trastorno de la personalidad deben de ser respetados en sus derechos. La ciencia no dice eso. La ciencia solo se encarga de que se escriba o se comunique sobre la verdad científica. Sigo. Sus operaciones son, en todo caso, una observación y cuando se elaboran textos, una descripción. Me paro un momento para explicarles esta idea. Para Luhmann, la sociedad es un sistema. Como teoría de conjuntos, vamos a pensar en teoría de conjuntos, un subconjunto de la sociedad es la ciencia. Es decir, la ciencia no es algo que está más allá de la sociedad, sino que la ciencia se construye en la sociedad. Es un sistema de la sociedad. Cuando la ciencia hace observaciones sobre el mundo natural, la biología, lo que está haciendo es observando el mundo. No es decir, cuando nosotros leemos un paper, no, ahí no está la fotosíntesis, estamos comunicando sobre el mundo biológico. La ciencia, la ciencia como un sistema de la sociedad comunica sobre el mundo. Y cuando se elaboran textos, dice Luhmann, estamos haciendo descripciones. La idea de Luhmann es que la ciencia hace autodescripciones desde la sociedad. Bien, bajo el estatus de publicación científica, dice Ramos, que es un investigador chileno que se encarga justamente de explorar cómo hay puentes entre la teoría de sistemas, la teoría del actor red de Bruno Latour y la teoría de Pierre Bourdieu. Dice, solo bajo el estatus de comunicación científica, los resultados se integrarán al flujo de comunicaciones que es objeto de observación de segundo orden. ¿Qué es la observación de segundo orden? Es una cosa es lo que pasa en el mundo y otra es las observaciones sobre las observaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la ciencia? Si uno dice el sol sale, que es algo que decimos todo el tiempo, es una observación de primer orden. La ciencia después dice, no, el sol no sale, ¿no? Porque no son, es decir, no es quién es el que se mueve. Y sobre las cuales se aplica el código de la verdad. ¿Por qué estudié este trastorno en particular y por qué me parecía tan fascinante como tema controvertido? El trastorno de la personalidad, si comienzo con la idea que dije en el primer momento de mi participación, es uno de los fenómenos médicos más controvertidos. Es decir, es altamente puesto en duda. La teoría de sistemas dice que todo sistema tiene un código. El de la ciencia es el código de la verdad y la no verdad. Si se estaba comunicando más en la no verdad, ¿por qué permanecía como forma de clasificación psiquiátrica? Esa fue una de mis preguntas de investigación. El problema con el trastorno de la personalidad es que lo que se dice que es verdad o que es aceptado no es tan fuerte como lo que no es aceptado. Por eso era tan interesante observarlo como fenómeno controvertido. Van a ver a las conclusiones que llegué, pero me gustaría que nos quedemos en este punto. Así, como los artículos nunca aparecen solos, las revistas científicas especializadas conforman comunidades congregadas sobre temas específicos que soportaron o soportan la reproducción de la ciencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si bien es cierto que cualquiera que estudie los temas sociales de la ciencia sabe que los científicos nunca son solos y que están en comunidades, lo muy particular que dicen los estudios sobre la comunicación científica es: ¿quieres ver una comunidad de expertos sobre un tema? Ve a ver qué pasa en las revistas. La revista es el objeto ideal para ver a las comunidades científicas. Y lo hicimos, ya les mostraré en los resultados. Una cosa que sí sostengo que es una innovación de mi investigación es que si nosotros tenemos una forma de observación, de conservación de la ciencia, son las bases de datos.
Las bases de datos, con la introducción de la computadora y la creación de primero Easy Web of Science y lo que hace Garfield, ¿no? Con estos primeros índices, es las bases de datos cumplen la función de la ciencia de autoorganizarla, es decir, empiezan a decir qué disciplina produce sobre qué cosa, ¿no? Además, conservas mediante qué años y además generan recursividad, porque si nosotros accedemos a las bases de datos, sabemos sobre qué se comunicó, pero podemos comunicar sobre algo en específico y ver todo lo que ya existe sobre el tema. El ejemplo, cuando a mí me preguntan por qué trabajo en la teoría de sistemas o por qué me parece fascinante la teoría de sistemas, yo solo les digo, ustedes cuéntenme qué otro pensador construyó un fichero de más de 90,000 tarjetas en el que empezaba a construir teoría ya no solo de lo que pensaba, sino que agarraba las tarjetas y las unía y empezaba y desarrollaba concepciones teóricas. Luhmann se tardó en escribir 30 años su libro La sociedad de la sociedad, que podría ser tan grande como Economía y Sociedad de Max Weber, aunque ustedes saben que Max Weber no hizo ese libro como uno solo, sino que eran ensayos que nosotros ya los vemos publicados. Su forma de trabajo era hacer tarjetas. Y ahora existe en la Universidad de Bielefeld un proyecto, el que se llama el fichero Luhmann, en el que están digitalizando todo el trabajo de las 90,000 tarjetas que Luhmann se dedicó a hacer. Si a ustedes no les parece fascinante eso como una empresa académica, yo no sé qué podría ser. Bien, ¿qué fue otro elemento que me sirvió para poder enlazar la teoría de sistemas y la teoría de la interacción de Erving Goffman? Esto que presento ahora y que he presentado en distintos momentos cuando quiero hablar de mi investigación es un momento temprano de la obra del autor. Es muy conocida su teoría sobre la diferenciación funcional. ¿Qué es esto? Que la sociedad está diferenciada en sistemas y que estos sistemas cumplen una función específica. Otra forma de diferenciación que ha sido menos trabajada, que en años recientes se ha publicado mucho más en Europa, es la diferenciación de planos. Y esta diferenciación corresponde con una distinción clásica que tenemos en sociología. Mientras que en la distinción clásica en sociología hablamos del individuo y la sociedad, para la teoría de sistemas existe la diferenciación de planos, es decir, es como el equivalente funcional en la teoría de sistemas. La trabajó en dos grandes momentos. Luhmann se ganó una posición en la Universidad de Bielefeld, en la Facultad de Sociología, y su lección inaugural la llamó los sistemas sociales simples, que son los sistemas de interacción. En esos mismos años, uno de sus primeros artículos en la revista de sociología alemana fue ¿qué significan los sistemas simples? La diferenciación de planos, en lugar de ser individuo y sociedad, habla que la interacción es autónoma y lo que la distingue de otros sistemas, la interacción es un sistema y es autónoma y lo que la distingue de otros sistemas es la percepción. La organización es autónoma y lo que la distingue de otros sistemas como el de la interacción es la membresía. Y los sistemas sociales funcionales que cada uno de ellos tiene su propio código. La ciencia, el código de la verdad, el derecho, lo legal y ilegal, la política, el poder, es decir, eso es lo que diferencia. Y la interacción, la organización y la sociedad con sus sistemas parciales no son la misma realidad, así como los individuos y la sociedad no lo son en toda la tradición sociológica. Si esto decía el autor, entonces yo ya tenía el punto de partida de que una cosa es la sociedad y su sistema llamado ciencia y otra cosa es el sistema de la interacción. Tomé la narración de Erving Goffman, quien en esta cita muestro cuál fue su principal objetivo. Y es que la interacción cara a cara, es decir, la presencia de los sujetos, fuera un campo de análisis, algo que él llamaría la orden de interacción.
y cuyo método de estudio, decía Goffman, y desarrolló en muchos momentos de su carrera, formas de hacerlo, es el estudio mediante el microanálisis. Así, la interacción, para darles a grosso modo qué significa la interacción en Goffman, los participantes, porque él muchas veces no habla de esta idea de el ego y el arte ni los sujetos, sino habla de los auditorios, los participantes, de la persona. Los participantes en una interacción informan, comunican, pero no solo comunican con papers, ¿no? Sino que la comunicación está trazada por sus cuerpos, por la situación social que enmarca esa interacción y por la expectativa que ponen en los destinatarios. La característica de las acciones comunicativas goffmanianas es que están siempre localizadas o están siempre ubicadas. Eso sostiene las situaciones de individuos que están puestos en una presencia y saben que son percibidos, ¿no? Pero también, al saber que perciben y son percibidos, todo el tiempo se están influenciando mutuamente. Para Luhmann y sus microsistemas de interacción, estos son un caso mínimo de complejidad. El autor en sus primeros años había anotado que para observar en la interacción teníamos que ver estos microsistemas sociales, cómo funcionaban los pequeños grupos. Yo lo que hice metodológicamente fue, ¿dónde puedo observar pequeños grupos interactuando? No en el laboratorio, como habían dicho Karin Norsetina y Bruno Latour, sino porque en el laboratorio nada me aseguraba que hubiera pequeños grupos. A mí lo único que me aseguraba que podía verlos como pequeños grupos eran los congresos científicos. Y entonces me fui a seguirlos durante distintos años en congresos científicos. En tercer lugar, encontré en Harrison White, quien es un experto en teoría de la interacción, pero también estudió a Luhmann, fue que él había desarrollado tres grandes categorías o tres grandes conceptos que a mí me servían para lo que yo quería hacer metodológicamente. Los conceptos son NetDom, contingencia múltiple y después lo que yo desarrollé como redes temáticas. Aquí es solo, yo sé que muchos de ustedes saben teoría de redes, estoy poniendo una diferencia entre Barry Wellman, el gran pensador del análisis de redes sociales, de él con Harrison White, y es que White dice que la red no solo son nodos con lazos, ¿no? Que un nodo, ustedes saben, pueden ser sujetos, países, ¿no? Sino que dichos nodos y dichos lazos que son diadas, triadas, etcétera, nunca aparecen solos y siempre cuentan historias. Es decir, las redes no es solo la formación estructural o los patrones de las redes, sino que tienen un contenido semántico y significativo que cuentan historias. Y para mí era completamente, además de innovador, encajaba muy bien para la investigación que yo estaba haciendo. Entonces tomé la idea de las contingencias múltiples en dos momentos. Primero, cuando hice un análisis cualitativo de los congresos para observar los pequeños grupos, pero después cuando hice un análisis de las revistas para ver las comunidades y cómo los pequeños grupos evolucionan o se modifican cuando se vuelven comunidades. La contingencia múltiple es abrir el problema de la doble contingencia. La doble contingencia es alter es contingente a lo que percibe ego y ego es contingente a lo que percibe alter. Lo que dice Harrison White es que la teoría general de sistemas sociales de Luhmann demanda una dimensión estructural y lo que vemos no es un alter y un ego, sino que vemos nodos alter, muchos alter y muchos egos como nodos vecinos
que son mallas de interrelaciones. No solo vemos estas diadas y estas triadas, sino que está toda la historia de las diadas y las triadas. La siguiente idea es la idea del NetDOM. El NetDOM es un patrón de relaciones que para mí fue traducido como la historia de las interacciones, y el Net y el DOM, un dominio cultural, y el dominio cultural yo lo traduje como las temáticas, porque hice redes semánticas. El concepto que fue nodal, fue muy importante para ver el paso entre lo micro y lo macro, fue la propuesta de Harrison White con el switching. El switching es un intercambio o un desplazamiento de ciertos temas comunicativos desde distintos acontecimientos comunicacionales. ¿Cómo lo vi yo? Al observar los congresos, vi estos acontecimientos comunicacionales que yo les llamé redes temáticas, cómo se desplazaban desde el Congreso hasta la producción científica. Y el switching era justamente el concepto ideal que me servía para ver eso. Bien, metodología. ¿Qué fue lo que hice? Utilicé métodos mixtos y fueron, aquí pongo 3, pero fueron 4 técnicas, ¿no? O cuatro estrategias. Utilicé métodos etnográficos, en particular la etnografía enfocada. La etnografía enfocada se desarrolló en Alemania, es muy reciente, y lo que hace es observar en un corto periodo de tiempo eventos comunicacionales, y en lugar de que el antropólogo o el investigador vaya y se sumerja durante mucho tiempo en el campo, lo que se hace es que se utilizan los videos, las grabaciones, se hace un registro fotográfico en lugar de llevar solo el blog de notas, aunque también se tiene un blog, un trabajo como en una bitácora. La segunda forma metodológica que utilicé fue el análisis de turnos de la conversación en las mesas de los congresos para describir la comunicación, cómo la comunicación se cristalizaba en las situaciones, y ver cómo se diferenciaban los que hablan. Hice unas redes temáticas cualitativas con eso, ahora se las voy a mostrar. Y después me ayudó Alejandro Ruiz, construimos una base de datos de las 2 revistas, tomamos un lapso de 10 años y lo que vimos fue la autoorganización de los temas, la autoridad científica, pero también las disciplinas y las comunidades, los grupos como comunidades. Bien, les voy a mostrar algunos de los hallazgos. Necesitaría mucho más tiempo para hacerlo, pero voy a intentar ser pedagógica y sintética para mostrarles los hallazgos. En el análisis de los congresos, 2 momentos que fueron muy importantes para mí fue en el 2013, viajé a Copenhague, estaba en el Congreso de la Sociedad Internacional, y uno de las keynotes, o estos como los keynotes, ¿cómo se traduce? Pues sí, como estas charlas magistrales, era un psiquiatra que es justamente un psiquiatra inglés que tiene el cargo de ser, ¿no? Y era quizá la charla magistral más importante de ese congreso, y entonces él se paró, y como ustedes ven en la revista, como ustedes ven en la imagen, él pregunta si los trastornos de la personalidad pueden ser un grupo clasificatorio separado, ¿no? Y él dice que no, y dice, bueno, hay varias cosas. La clasificación no es satisfactoria y se tiene que pensar radicalmente distinto. Las investigaciones de este trastorno no distan de cualquier otro trastorno mental. También los tratamientos son similares. Se tiene que desarrollar perspectivas que enfaticen en las igualdades de estos trastornos con otros trastornos mentales, y entonces terminan diciendo que las dificultades actuales en el diagnóstico y la clasificación pueden hacer que este trastorno que desaparezca dentro de los sistemas de clasificación.
En un segundo momento, estando en Pittsburgh en el 2019 haciendo otro análisis de los congresos, me encontré con este póster que lo habían escrito el que era el director de la Sociedad Internacional en esa época y uno de sus estudiantes, y lo que ellos mostraban con un análisis sensométrico muy básico es que muchas de las subcategorías del trastorno de la personalidad están subrepresentadas, no están investigadas y no tendrían por qué mantenerse dentro de la clasificación. Quiero mostrarles que no es solo que una socióloga está diciendo que hay problemas con la clasificación mental, sino que hay una autodescripción de los propios expertos que dicen que su conocimiento es controvertido y hay que hacer cosas sobre eso. Entonces, mi hipótesis de que iba a ser tan puesto en falso, que más en falso que en verdadero, parecía real. El problema que yo me di cuenta fue que, aunque había muchos investigadores que estaban no a favor o estaban haciendo conocimiento controvertido sobre el trastorno de la personalidad, esta categoría permanecía. Entonces, eso no era lo que resolvía el problema, sino más bien lo siguiente, el análisis de los grupos. ¿Qué me di cuenta? Que si, no importa que sea verdadero o falso, si la comunidad sostiene la comunicación sobre el tema no va a desaparecer. Es un poco la conclusión de, si se habla sobre el tema existe. No importa que lo estén controvertiendo. Es más, una de mis conclusiones es, porque lo están controvertiendo, están comunicando más sobre el tema. Y entonces el tema no desaparece. Quiero solo mostrarles, esto es un ejemplo de cómo hice la formalización para después hacer unas redes muy sencillas de las conversaciones. Entonces, yo iba con mi hoja y decía, el moderador habla al público. A1P1 era el moderador porque tiene una M y le habla al público, ¿no? Después, A1P1, A1P2, M, que es moderador, le habla a A2P1 y le habla al público. Entonces era, la moderadora le habla a la audiencia y le habla a los otros ponentes. Sabine, que es la moderadora, le habla a Mari y le habla a la audiencia. Y entonces así fui haciendo mis redes direccionadas y bidireccionadas. Estos solo me gustaría mostrárselos como un ejemplo de cómo hice la formalización. Y después salió esta visualización en las que yo tomé un cuadro de Escher y iba mostrando, por ejemplo, cómo se hablaban, cuándo se presentaban, cuándo había preguntas, cuándo no había preguntas. Cosas que salieron fue como en un campo de fútbol, los autores que son más reputados son a los que más se preguntan. Son los goleadores. Un detalle que encontré muy interesante, que después desde ahí se volvió mi tesis, una tesis de género, fue a las mujeres jóvenes regularmente no se les presenta, pero sobre todo no se les da el turno del habla. Y para mí fue tan importante ese descubrimiento que después generamos un índice para demostrar que, aunque creyéramos que en la ciencia las asimetrías de género parecieran reducirse, hay formas sutiles que marcan las diferencias entre hombres y mujeres. Y en un campo como en el que yo estoy trabajando, que pareciera que hay muchas psicólogas, que es un campo de cuidados y femenino, las mujeres deberían de tener ciertas ventajas, no las tienen. Con eso voy a cerrar mi presentación. Bien, hicimos el NET, que son los patrones de relaciones, hicimos un análisis de las comunidades científicas. Aquí, bueno, encontramos que la sociedad norteamericana, por ser un nodo hegemónico, tenía mucha más cohesión que la otra sociedad. Encontramos cómo los grupos participaban mucho más en la colaboración y que la colaboración los hacía más fuertes como región.
Encontramos también cómo ciertas universidades a las que pertenecen algunos de los que están en estas comunidades científicas se vuelven grupos de trabajo muy cerrados y solo trabajan con sus estudiantes, y si sus estudiantes se fueron a otra universidad, por eso hacen colaboración, pero no se mezclan. Es decir, fue muy interesante lo que vimos. Al final, lo que terminábamos demostrando es que un grupo altamente cohesionado era una región dominante que visibilizaba y legitimaba, que se entiende por el trastorno de la personalidad. Hicimos redes de palabras como el DOM, ¿se acuerdan? NET, patrón de interacciones es las comunidades, el DOM son las palabras. Bueno, aquí encontramos muchas cosas. Revisamos las dos revistas y lo que nos dimos cuenta es que el trastorno de la personalidad no es un fenómeno que ya esté estabilizado. Todavía se están preguntando qué es y cómo medirlo. Existe una distinción muy fuerte entre clínicos y académicos. Lo que más se logra notar son tratamientos y formas de medición. En psiquiatría existen dos grandes manuales, el DSM y el ICD. El DSM pertenece a la Sociedad Norteamericana y lo hace la Asociación Americana de Psiquiatría y es el que más se usa, aunque cuando salió el DSM-5 fue altamente criticado. Incluso el director de investigación, de los grupos de investigaciones del DSM-4 dijo que no debía de ser publicado y aún así lo publicaron, ¿no? Y esto lo vimos expresado en el análisis de las redes de palabras. ¿Cómo lo sacamos? Tomamos la plataforma de Scopus que hace Saibal con un clúster, el clúster TC 689, el cual contenía más de 14,052 documentos de todo el mundo. Bien. Tanto Pierre Bourdieu como Niklas Luhmann dicen que las disciplinas son microsistemas que observan la realidad. Las dos grandes disciplinas que más producen conocimiento en este campo tan controvertido es la medicina y la psicología. Después tenemos a las ciencias sociales y fuimos viendo que la enfermería se estaba posicionando y las artes y humanidades. Una cosa muy interesante es que las neurociencias están volviéndose un discurso muy fuerte, pero el investigador que comenzó con toda la trayectoria y toda la historia del trastorno de la personalidad, dijo que las neurociencias no eran confiables si se tratara de temas tan sensibles como es la personalidad misma, porque bueno, todos tenemos una personalidad, ¿no? Y no queda muy claro qué de lo biológico se relaciona con lo psicológico. Quiero cerrar mi presentación con uno de los temas que me pareció más importantes y que a mí me ha cambiado completamente el modo en el que estoy haciendo investigación. Yo empecé a hacer unas estadísticas basándome en Scopus de la producción científica de los que más producían y los que más citaban. Y empecé a ver que en este campo eran en su mayoría hombres. Solo figuraban en una revista el 20% mujeres y en la otra el 10%. Tomé la base de datos y me di cuenta que yo no podía saber las asimetrías de género porque el gran sesgo de las bases de datos en el mundo es que la noción de autor contempla que existe un autor, pero no sabemos quién es el autor, es decir, no sabemos si ese autor es hombre o mujer, ¿no? Hay muchos sesgos en términos demográficos, hay sesgos en términos de edad, que a mí me parecía muy importante. Entonces, a mis bases de datos, manualmente, a cada autor, yo le asigné el sexo. Era una base de datos gigante. Nos tardamos meses en hacer eso. Y además tuve un estudiante que me ayudó, ¿no? Entonces les fuimos asignando el sexo. Y cuando
yo voy con Alejandro Ruiz y le digo, mira, es que a mí me parece muy raro porque según esto, hay más mujeres que hombres firmando de primeros. Eso es la otra. Segmenté la base de datos como el director, el que aparece firmando de primero, porque esta área es así. Y yo digo, pero lo que estoy viendo en Scopus es que los que más producen son hombres, no mujeres. Generamos un índice de continuidad y de contemporaneidad, es decir, en un lapso de tiempo, qué tan continuo estaban publicando y qué tan contemporáneo eran sus publicaciones. Y nos dimos cuenta que todo favorecía a la producción científica de los hombres. El trastorno de la personalidad es, lo demostré con las disciplinas, un área donde lo que más pesa es la psicología, en parte la psiquiatría. En la diferenciación sexual de la ciencia, las mujeres estudian más psicología, los hombres ingeniería. Eran muchas más mujeres, es decir, es un campo de cuidados, es un campo fuerte del estudio femenino y un campo que parecía favorecerlas. Cuando nosotros vemos en términos estructurales cómo funciona la ciencia, no las favorecía. Incluso las mujeres que tenían posiciones de poder eran mujeres que reproducían figuras completamente patriarcales y androcéntricas. Termino con el mito de Filomena, porque Filomena es, en Ovidio habla de Filomena, es la primera mujer que escribe y que da a alzar su voz, pero es porque ha sido violada y le cortaron la lengua para que no dijera el nombre de su violador. Y Filomena lo que hace es bordar en un tapiz, y es el primer registro que tenemos de una mujer que escribe en la historia, bordar en un tapiz el nombre de su violador. Guardando las diferencias, la ciencia se construye por grupos de personas. Y esos grupos de personas siguen reproduciendo las desigualdades de género, aunque pareciera que no lo hace. Quiero agradecer la invitación. Quiero decirles que me siento muy honrada, que el IMAS es un lugar al que conozco desde hace mucho tiempo y que admiro y que me siento muy agradecida y muy feliz de que me hayan escuchado esta vez en mi participación sobre mi tesis doctoral de desentrañar las controversias científicas. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya tenemos a Liliana aquí. Procederíamos a la fase de preguntas. Bienvenida, Liliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por grabarme, esperarme. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Estoy justamente desde el Instituto Goethe, donde es que ahora estoy laborando, pero ávida de escucharlos porque sé que estos temas pueden ser puestos en duda haciendo un seguimiento a mi propia investigación y el comportamiento de la ciencia. Entonces, espero poder dialogar con ustedes. Sí, adelante, doctora Cházaro. Bueno, me animé porque nadie se animó. Pero bueno, buenas tardes. Gracias, Liliana, por tu presentación. Me parece pues muy interesante y muy sugerente tus planteamientos. Tengo, o sea, no es una cuestión de poner en duda tu trabajo para nada. Me parece que, como tú dijiste, hace más de 30 años que se estudian las controversias científicas, que, o sea, no hay ahí cuestión. Más bien, mi pregunta, que podría ser también un comentario, son sobre si nos puedes aclarar algunas cosas de lo que has dicho, ¿no? Y algo que me llama poderosamente la atención es que, bueno, tú debes de conocer a Ian Hacking.
que escribió sobre los trastornos de personalidad. De hecho, él tiene un texto, es un libro, ¿no? Y tiene varios artículos sobre eso, ¿no? Entonces, mi pregunta es en general sobre, partiendo desde Hacking, lo que él plantea es que esta cuestión de los trastornos de personalidad sirven justamente para pensar la ciencia. De hecho, él menciona en su libro esto que tú mencionaste casi al final sobre la controversia de si aparecían o no los trastornos de personalidad en los libros entre Estados Unidos y Europa, la definición como enfermedad, ¿no? A donde voy es, según Hacking, lo importante, el punto está en lo que crea la categoría trastornos de la personalidad en el mundo, ¿sí? El que esa categoría circule entre los médicos, los psicólogos, los neurólogos, etcétera, crean crean un espacio, un campo, como diría Bourdieu, y crea entidades nuevas en el mundo, ¿no? Y como tú bien dices, los científicos no estudian en sí, el fenómeno en sí mismo, eso no se puede. Se estudian lo que comunicaciones o representaciones sucesivas de ese fenómeno, ¿no? Entonces, Hacking dice, a mí me interesa justamente ese proceso de creación porque históricamente me permite conocer el campo científico o distintos campos científicos y la complejidad de campos científicos. La situación, o sea, tu enfoque me parece sumamente interesante. De hecho, hay otros como Chapin y Schaffer que hicieron ese famosísimo libro de La bomba del vacío, que también estaban pensando en una sociología de la ciencia cuando hablan de la controversia sobre esa bomba del vacío, ¿no? Entonces, yo una de las primeras preguntas, este contexto tan largo, perdón, es justamente pensar si tu análisis te permite pensar en perspectiva histórica, digamos, todo lo que tú recuperas de Luhmann, Goffman, etcétera, y qué tanto ayudaría justamente, y mi segunda cuestión sería, ¿qué tanto ayudaría a pensar estas diferencias de género en ese entrecruce de campos? No sé si me doy a entender. Sí, es muy claro. ¿Quieren que vayamos como pregunta y respuesta? Esa es la lógica que tengamos. Laura, muchas gracias por tus preguntas. Me parece muy interesante que vea a Ana porque estuvimos en un propedéutico de filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, a Ian Hacking lo conozco. No es un autor con el que trabaje. Mi acercamiento del trastorno de la personalidad tiene más bien que ver con una investigación que se venía haciendo desde el Actor Network Theory. La hicieron en Inglaterra. Y la primera vez que yo vi, hacían un estudio entre Actor Network Theory y Policy Networks, ¿no? Políticas públicas y Actor Network Theory, para ver cómo se estaba introduciendo una nueva subcategoría del trastorno de la personalidad severo. Fue muy interesante lo que ellos fueron demostrando. Extrañamente, yo no comencé con Harrison White a trabajar este tema. El autor con el que yo quería mediar a Luhmann y a Goffman era Bourdieu. Y hay un paper ahí en la revista Redes, ya es muy viejo, en el que yo escribo por primera vez sobre el trastorno de la personalidad, intentando mostrar como el campo como fuerzas de poder, ¿no? Eso fue lo que yo hice. Me parecía mucho más enriquecedor, pero eso es una perspectiva, y por lo que vi en la investigación, poner a dialogar a Harrison White con estos dos actores o autores. ¿Por qué? Si me preguntas por qué lo hice de esta manera, porque Harrison White tiene una fuerte formación en toda
el interaccionismo simbólico y conoce muy bien a Goffman y le hace críticas a Goffman, pero también fue muy bien recibido por Luhmann. Es decir, en términos de tradiciones, me parecía el que mejor podía ser el puente. Y se centraba en la idea de control y no de poder. Una cosa que yo entiendo que está en debate es qué entiende la sociología por poder, cómo lo va a medir, ¿no? Cuáles son sus límites y si todo es poder o no es poder, ¿no? A mí la idea de control que tenía Harrison White me parecía mucho más poderosa. ¿Por qué? Yo vi en mi análisis de las conversaciones cómo querían controlar la comunicación ciertos grupos sobre otros y lo pude modelar, ¿no? Eso fue uno de los rendimientos metodológicos que me daba. Y la otra cosa es, por supuesto que yo pensé mucho en un análisis histórico que está por hacerse, porque vimos la evolución en 10 años de 2 revistas. Ese fue el análisis que Alejandro Ruiz me acompañó todo el tiempo, para ver la evolución de 10 años de todos los temas, los programas y los métodos, ¿no? Yo no soy una historiadora de la ciencia, pero me parece que admiro mucho a los historiadores de la ciencia. Por ejemplo, trabajo mucho con Donna Haraway, me parece una de las más fabulosas historiadoras de la ciencia. Creo que sería posible intentar hacer un estudio más trazado por la historia, que este no fue el caso, pero por supuesto que es plausible. Muchas gracias. Adelante, Ana Medales. Hola, buenas tardes a todos. Me da gusto verlos después de un seminario que se nos pasó por ahí, pero ya estamos por acá. Pues, Liliana, también me da mucho gusto escuchar tu trabajo desde esta dimensión de la sociología. Yo tengo 3 puntos que te quiero preguntar como retos, o sea, como cómo superas ese reto o cómo superaste el reto. Primero, me parece muy interesante que en la controversia científica también está la controversia sociológica y que hayas hecho como un camino para poder resolver, ¿no? Este problema metodológico. Tengo uno de la sociología. Primero, ¿cómo logras delimitar lo que consideras micro y lo que consideras macro? Y ahí es donde, pues Laura ya me ganó la parte de la dimensión histórica, ¿no? Que es el segundo punto. Justamente pensaba en Hacking todo el tiempo que te escuchaba y precisamente una de las cuestiones que desde la historia de la ciencia y un poco desde Hacking y otros, sobre las categorías científicas o la construcción de la categoría, la construcción histórica de la categoría científica, justamente pensaba cómo es que resuelves a nivel sociológico algo que si lo vemos desde la cuestión de la dimensión histórica, tiende a permear entre una parte y otra en sus diferentes momentos, ¿no? O sea, esta dimensión de lo histórico a veces nos muestra que estas categorías que son consideradas bajo ciertos criterios, yo no pienso nada más en lo micro y lo macro, sino en otro sentido, como entre lo científico y no científico, ¿no? Lo experto y no experto, ¿no? Cómo las prácticas justamente que se propone desde la historia de la ciencia nos ayudan a comprender estas dificultades para el análisis, ¿no? Y la otra es desde la sociología de la cuantificación o desde la historia de la cuantificación. ¿Cómo resuelves desde los estudios que tú haces de cuantificación precisamente pues la visión de las categorías, ¿no? Porque recuperas tú ya datos, información construidos previamente desde ciertos grupos científicos, desde ciertas comunidades, y entonces el uso de, que esta es una gran pregunta desde la sociología de la cuantificación y desde el estudios sociales e históricos de la cuantificación, cómo hacer uso de todos estos bases de datos que se producen desde las mismas comunidades y desde ahí llegar a ciertas afirmaciones y ciertas conclusiones, ¿no? Me parece que tu conclusión es mucho más histórica que sociológica, pero no sé, o sea, la conclusión final que nos das, pero está mediada, o sea, lo tienes ahí, aunque digas que lo vas a hacer después, está ahí.
creo yo, Liliana. Nada más es como estos elementos que me dieron ahí para pensar a partir de tu trabajo y muchas gracias por compartir. Bueno, aquí va a tener que llegar como la hora de las confesiones, ¿no? Yo tengo 3 grados en sociología. Yo soy licenciada, maestra y doctora en sociología, ¿no? Un poco a la Bourdieu, un poco a la filosofía de la ciencia, es decir, yo solo puedo observar lo que muchas veces observa desde el punto de vista sociológico. Y mis puntos ciegos, ya ustedes, ¿será que me los están mostrando? ¿No? Es decir, citando a Gödel, ¿no? No hay ninguna teoría, no hay completitudes en las teorías, todas van a tener como sus límites. Lo primero que te diría es, resolví el problema de lo micro y lo macro en la dimensión metodológica, pero también en la dimensión teórica. La sociología se parte en 2 grandes tradiciones, la que va desde el subjetivismo, toda la teoría de la acción, de la interpretación, de la hermenéutica, y yo tomé a Erving Goffman, que es el gran teórico sobre las interacciones sociales. Entonces, lo micro lo tomé desde la teoría de Goffman, pero después fui utilizando metodologías para el análisis de las interacciones. Utilicé la etnografía enfocada, que la etnografía enfocada es un método etnográfico muy nuevo que en la publicación en español casi no hay aplicado. Es muy interesante que no hay aplicaciones casi en español de la etnografía enfocada. Es muy reciente. Hay algunas cosas en Estados Unidos, en Alemania, evidentemente, porque su experto está en Berlín, ¿no? Y también utilicé el análisis de las conversaciones, que es el último libro que publica Erving Goffman, que se llama Forms of Talk. Y yo me baso en estas referencias teóricas y metodológicas de lo microsocial. Y por otro lado, utilizo lo macro porque tengo una teoría universalista, que es la teoría general de los sistemas sociales. Y me sirvo de todos, porque Luhmann no hace metodológicamente lo que yo hago, pero hay toda una corriente metodológica de la cienciométrica que sí lo está haciendo, fundada en el pensamiento de Niklas Luhmann. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo a nivel teórico y metodológico. Utilizo teorías y metodologías que responden a las 2 dimensiones. Quizá la respuesta que no la di en mi exposición, pero hoy la venía pensando cuando venía de camino de mi trabajo, es Granovetter, cuando escribe este texto, este artículo, el más citado en ciencias sociales, ¿no? El de los lazos débiles, dice que que en sociología hay un problema, o en ciencias sociales hay un problema como no resuelto de ver cómo se da la relación entre lo micro y lo macro, ¿no? Y él da la respuesta con sus lazos débiles, ¿no? Con su ejemplo sobre lo laboral. Yo vi el mismo problema que él vio, pero yo lo resuelvo desde la teoría de redes, desde el punto de vista del netdom, el switching y las contingencias múltiples. La segunda pregunta. Yo creería, Ana, que lo que te diga de historia es un campo en el que no soy experta, ¿no? Esos no eran mis debates. Yo estaba debatiendo con Karin Orsetina, con Bruno Latour, con Leidesdorf, con muchos otros investigadores. Con los historiadores no estaba es decir, creo que al historiador que más utilicé fue a Foucault, ¿no? Y Foucault es muchas cosas además de historiador, ¿no? Creo que esos no fueron mis debates, podrían serlos, pero debería tener yo también un grado de experticia en ese subcampo de discusión, ¿no? Y sobre las bases de datos, pues yo fui la más crítica de las bases de datos. Tenemos un paper ahí en el tintero, Alejandro Ruiz y yo, en el que les estamos diciendo a Scopus, tienen que cambiar la forma en la que están recopilando información porque tienen muchos sesgos. Y si realmente las universidades van a tomar decisiones basándose en lo que dice Seibel, tienen un sesgo muy grande, que es el sesgo de género. La noción de autor no puede ver que existen autoras o autores, ¿no? O autores en términos de trans. Yo sé que son menos las personas binarias, son trans las que están en las universidades, pero las hay, la UNAM los tiene, ¿no? Son visibles. Entonces, si tú vas a tomar la noción autor, ya Donna Haraway lo había visto en el patriarcado de Osito Teddy, estás invisibilizando una gran cantidad de personas que están construyendo conocimiento.
Sin embargo, yo sí creo que las bases de datos te pueden dar, yo le llamo fotografías de la producción científica. Lo que hacen es te van dando como fotografías, incluso a lo largo del tiempo. Yo soy una crítica. Y creo que lo que salva mi investigación es que yo no solo hice un análisis cuantitativo de bases de datos, sino que además yo me fui a perseguir a los científicos, ¿no? Han de haber dicho esta, porque además todos son, ahí lo raro era yo. Todos los científicos. ¿En qué nos quedamos? Sé que no escucharon mis últimas frases. ¿Alguien me puede recordar qué fue lo último que escuchó para que pueda repetirlo? Pues yo lo último que escuché fue cuando perseguías a los científicos y ahí ya dejé de escuchar. Bueno, sí, no fue mucho más. Es decir, que yo no solo utilicé las bases de datos y he sido crítica, sino que además he utilizado métodos cualitativos y relacionales que me permitían confirmar información. Por ejemplo, las asimetrías de género las vi tanto en la dimensión de lo etnográfico como en lo cuantitativo, ¿no? Lo vi en las dos dimensiones. Entonces, yo concluyo esta idea con que soy una crítica de las bases de datos, que las bases de datos, al estar construidas también desde ciertos lugares y por ciertos grupos, no pueden ver cosas, pero lo que salva y lo que defiendo mi investigación es que no solo hice eso, ¿no? Me aseguré de ir triangulando datos, teoría y metodología para que lo que yo encontrara no fuera solo una percepción de algo que quería ver, ¿no? Sino que iba apareciendo en distintos órdenes de realidad. Esa es mi respuesta. Okay. Pues muchas gracias. Yo también quiero agradecer que de todas estas reuniones y preguntas, bueno, ha sido también un aprendizaje propio, ¿sí? De Liliana, con que me llegaba con esas dudas y me ponía ya a pensar de cómo resolverlas metodológicamente, ¿no? Muy bien, si tienen más preguntas, comentarios, doctora Susana. Sí. Bueno, hay una discusión ahí entre lo micro y lo macro que es eterna y donde, digo, no quiero apuntar solamente una cosa. O sea, por ejemplo, ya los tengo harto con Bourdieu, pero él trabaja todas las llama falsa oposición entre lo micro, lo macro, el actor, la estructura, la agencia, bueno, todo ese tipo de cosas, lo objetivo, lo subjetivo, ¿no? Porque lo que plantea es que en realidad esas falsas oposiciones son falsas porque separan lo que en la realidad opera unido, ¿no? Entonces hay ahí, una cosa es verlo como diferentes escalas de observación, ¿no? Que es que, bueno, yo voy a trabajar un grupo. Lo que pasa es que ese grupo, como tú misma dices, bueno, como te han dicho todos los sociólogos de un buen tiempo a esta parte, ese grupo trabaja en situación. El problema es no tanto la conexión, o sea, de negar si es una construcción social, porque también desde hace décadas ya se ha vuelto cliché decir que todo es una construcción social. Entonces, no se trata de hablar de que las interacciones son construcciones sociales, porque eso ya está incorporado como incluso parte del sentido común, ¿no? La cuestión es cómo interpretas la situación, y ahí están las diferencias, como tú misma señalabas, de perspectiva. Si esa situación la defines como campo, la defines como sistema, la defines como grupo, la defines como comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo tú defines la situación en la que se produce la interacción? Es lo que tiene un efecto analítico. Porque no es lo mismo trabajar con el concepto de comunidad científica con el de campo, ¿no? Porque el de comunidad científica se construye más sobre lo común
y sobre lo que se universaliza, como son los valores que plantea Merton, ¿no? Y lo de campo lo que hace es ver ese espacio de juego entre relaciones de fuerza e indudablemente una noción fundamental es la de poder. Pero la de poder deriva de las de relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, esa es toda una discusión de ver, tú misma, no me quiero meter en eso porque tú misma lo aclaraste, de que prefieres la noción de control a la de poder. Entonces, indudablemente hay efectos analíticos en los resultados. La otra cuestión es sobre el sesgo en las bases de datos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que en todo, como vivimos en un sistema patriarcal, en diferente medida hay un sesgo donde quien está afectado es, digamos, no solamente la mujer, ¿no? Como sexo, sino como género, todos los demás géneros que se han agregado ahora y que han pulverizado las categorías para analizar sexo-género, ¿no? Pero en las bases de datos hay sesgos que son hasta más profundos, digamos, digamos, que los del sesgo por la noción de autor. Porque ahí la cuestión está, me acuerdo que decían, cuando empiezan a poner iniciales para el registro y no el nombre completo, ¿no? Que te podría dar una idea de lo femenino y lo masculino según el nombre, o varón o mujer, que también es ahí un artificio porque si hablamos de nombres a nivel internacional, pues también, y a niveles culturales también, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe en México. O sea, ¿es de hombre o de mujer? Aparte de ser de la Virgen, que quién sabe qué será. Pero a lo que voy es que las bases esas de datos están sesgadas. Una, por lo que ellos eligen. O sea, hay una selección por parte de ellos donde ahí tú ya tienes que dejan afuera una gran cantidad de producción, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de elección de las bases de datos? Yo creo que eso es lo que hay que analizar para ver el sesgo de las bases de datos. ¿Cuáles son sus criterios de elección? ¿No? Porque, por ejemplo, por el idioma, ahí la traen. Por lo que ellos consideran conocimiento científico, revistas de prestigio, todos los indicadores, toda esa mar de cosas que hace unas décadas entró. Entonces, a lo que voy es que la crítica a las bases por el sesgo de ser mujer, una es esa talacha infernal que hiciste de buscarle, porque realmente el nombre no lo identifica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que criticarle a la base de datos? Que usen la noción de autor y no de autore o como le quieras decir. O sea, ¿qué se le critica? La noción, la palabra, la noción que hay detrás de la palabra autor, esa es una. Y la otra es lo que venía diciendo recién. La cantidad de sesgos originales, fundacionales que tienen esas bases que pasan por identificar mejor sus principios de selección. Todos. Eso es lo que quería plantear. No escucho. ¿Cuál es tu nombre? Susana. Susana, doctora Susana. Pues creo que no podríamos estar más de acuerdo. Creo que al observar está la carga teórica de la observación, es decir,
estaba la situación y al final uno observa con las teorías. Segundo, también creo que tienes razón porque las prácticas científicas distinguen mucho cierta producción de otra, y eso es un tema que en otros momentos he trabajado. Lo tiene mi tesis, pero no tan a profundidad como lo he trabajado en otros momentos, que construí mapas de la ciencia desde Sudamérica, ¿no? Hice un proyecto en el que trabajamos mapas de la ciencia vistos desde Sudamérica, de conocimiento sudamericano, y mucho que no tenía que ver con esto que aparece en el paper, ¿no? Y dos cosas. Una última cosa. Yo en mi tesis doctoral no lo dije, pero fui mucho más cercana a hacer una crítica del capitalismo cognitivo y el pensamiento decolonial y el idioma que defenderlas. Yo es decir, por cuestiones de tiempo, por lo que yo les quería exponer, no lo dije, pero en la tesis doctoral ustedes podrán ver que yo termino diciendo, esto que hice me sirvió para decir que hay un idioma en el que se está diciendo una cosa, hay una región que la está diciendo y tenemos que ser muy críticos cuando hagamos estas investigaciones. Creo que al final lo que tú me has hecho muy bien observar es algo que estamos de acuerdo y que yo intenté hacer con esta investigación por cuestiones de tiempo y por cuestiones de estructura. No lo dije, pero lo van a encontrar. Yo espero que en algún momento pueda publicar más sobre eso y veamos, pues para mí era muy fuerte una cosa que no se ve en las publicaciones, pero yo lo vi en los congresos, es como estas personas invisibles, ¿no? Estuve en Copenhague y solo vi a un boliviano. Solo una persona hablaba español en el 2013. Y ese boliviano era el encargado de poner todo lo organizativo en los congresos. Pero cuando aparecía el acto científico era invisible. Y entonces yo así lo pongo en mi investigación. Si la ciencia no está cargada de discriminación y de estigmas, ese dato para mí es fundamental para mostrarme eso, que yo era como, le dicen, el arroz morenito dentro del arroz blanco. No podríamos estar más de acuerdo, sí. Ya. Gracias. No a ti. ¿Existe alguna otra pregunta, duda? Nos vamos despidiendo, no sé. ¿Tienen hambre? Yo sí. Muy bien, pues si no hay más comentarios, preguntas, creo que procederemos a agradecer nuevamente la participación de Liliana y de todos los que se conectaron este día al seminario. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes, fue un placer.